Y en esta ocasión entonces vamos a hacer un breve resumen con comentarios de la porción comprendida desde Levítico 25 a Levítico 27. En esta ocasión hay una dupla, o sea, es una lectura doble. La porción denominada Behar, que significa en la montaña, y la porción denominada Bejucotai. Comenzamos con el capítulo 25, verso 2. Allí nos dice lo siguiente: habla a los hijos de Israel y diles: cuando entréis a la tierra que yo os daré, la tierra que guardará Shabbat para el Todopoderoso. Y comentamos. La Torá introduce ahora un nuevo concepto, el año sabático. Como hay semanas de días, así también hay semanas de años. Y como el séptimo día de la semana es un día de cese, así también el Todopoderoso ha establecido que cada séptimo año sea de cese y descanso para la tierra de Israel. Este mandamiento solo se aplica en la tierra de Israel. En Levítico 26:35 vemos lo siguiente: durante todos los días de su desolación la tierra guardará el descanso que no guardó en vuestros Shabbats mientras habitabais en ella. Comentamos. La conquista y la distribución de la tierra duró 14 años. El año 15 fue el primer año del ciclo septoanual y el año 21 fue el séptimo. Hubo 836 años desde el año 15 después de la entrada en la tierra hasta la deportación a Babilonia. Entre estos, los años sabáticos y de jubileo solo fueron observados 400 años, y durante los 436 años restantes no fueron respetados. Durante 436 años hay 62 años sabáticos y 8 años de jubileo, los cuales suman 70 en total. 62 más 8 igual 70. El cautiverio babilónico vino cuando el pueblo de Israel había dejado de guardar 70 años sabáticos. En Jeremías 29:10 vemos lo siguiente: pues así dice el Todopoderoso, cuando se le hayan cumplido a Babilonia 70 años, yo os visitaré y cumpliré mi buena palabra de haceros volver a este lugar. Capítulo 25, verso 3. 6 años sembrarás la tierra, 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Esto incluye toda labor agrícola y de jardinería. Verso 4. Pero el séptimo año habrá un cese total, Shabbatón, para la tierra, un Shabbat para el Todopoderoso. No sembrarás tu campo ni podarás tu viña. Aquí encontramos otra vez la expresión Shabbatón, ahora en referencia al año de Shemitah. Como hemos visto antes, la misma expresión se encuentra en referencia al Shabbat semanal y a Yom Kippur. Esto nos enseña la importancia que el Todopoderoso da a este descanso de la tierra de Israel cada séptimo año.
Si se quebranta este mandamiento, hay graves consecuencias, al igual que cuando se quebranta el mandamiento de descansar en el Shabbat semanal y en Yom Kippur. En Segunda de Crónicas 36, 20 al 21 vemos lo siguiente. Y a los que habían escapado de la espada los llevó a Babilonia, y fueron siervos de él y de sus hijos hasta el dominio del reino de Persia, para que se cumpliera la palabra del Todopoderoso por boca de Yirmeyahu, hasta que la tierra hubiera gozado de sus Shabbats. Todos los días de su desolación reposó, hasta que se cumplieron los 70 años. Este cese para la tierra en el año sabático no significa que no se pueda trabajar la tierra sin el propósito de sembrar o plantar, por ejemplo, para construir casas. La prohibición solamente tiene que ver con todo trabajo de agricultura y jardinería. Solo está permitido regar las plantas para que no se mueran. Durante ese año, todos los productos que crecen en la tierra se quedan sin dueño, de modo que todos podrán comer de ellos libremente y llevar a su casa todo lo que necesiten para un día de comida. Antiguamente, el Sanedrín estaba encargado de declarar el año de Shemitah, sabático, y el año Yobel, de jubileo. El año judío 5785 será el próximo año de Shemitah, que en el anuario gregoriano corresponde al tiempo desde la puesta del sol del 24 de septiembre de 2026 hasta la puesta del sol el 13 de septiembre de 2027. Recomendamos de todas maneras hacer una investigación acerca de estas fechas. Shemitah próximo. Capítulo 25, verso 6 nos dice: y el cetro de la tierra os servirá de alimento, a ti, a tus siervos, a tus siervas, a tu jornalero y al extranjero, a los que residen contigo. En este año todos, israelitas y gentiles, residentes, tendrán el mismo derecho para alimentarse de lo que crece en los campos. Todos los vegetales y los frutos que crecen en el año de Shemitah son santos. Por eso hay que tratarlos de una manera digna. Los rabinos dictaron una halajá que prohíbe tirar las sobras de esos productos en la basura, junto con otro tipo de basura. También prohibieron vender los productos de Shemitah tanto dentro de la tierra como fuera de ella. Hay un triple propósito con el año sabático. 1. Recordar a los hijos de Israel que la tierra no pertenece a ellos, sino al Todopoderoso. 2. Obligar al agricultor a ejercer su fe y confiar en la providencia divina para su sustento. 3. Dar tiempo al campesino a dedicarse al estudio de la Torá de una manera especial. Capítulo 25, verso 8. Contarás también 7 Shabbats de años para ti, 7 veces 7 años, para que tengas el tiempo de 7 Shabbats de años, 49 años. Comentamos. Las Escrituras hablan de la importancia del séptimo día y del séptimo año. También habla de un conteo de 7 semanas que corresponde a 49 días entre Pesaj y Shavuot. De la misma manera, hay un conteo de 7 semanas de años, es decir, 49 años entre un año de jubileo y otro. El conteo del Omer entre Pesaj y Shavuot es para cada individuo de Israel, mientras que el conteo de los 49 años entre un año de jubileo y otro es para el Sanedrín. Verso 9 nos dice:
Entonces tocarás fuertemente el cuerno de carnero el 10º día del 7º mes. En el día de expiación tocaréis el cuerno por toda la tierra. El 7º mes es un mes especial para el Todopoderoso. En ese mes hay que anunciar el año de jubileo. ¿Por qué hay que sonar el shofar en el 10º día del 7º mes y no en el día cuando empieza el año nuevo? Verso 10. Y consagraréis el 50º año y proclamaréis libertad en la tierra para todos sus habitantes. Será de jubileo para vosotros, y cada uno de vosotros volverá a su posesión, y cada uno de vosotros volverá a su familia. El año de jubileo tenía que ser consagrado verbalmente por el Beit Din en el primer día de Tishri. ¿Por qué hay que anunciar el año de jubileo el día 10 del 7º mes y no en el primer día del año? Independientemente si el año empieza en el primer día del 7º mes o en el primer día del primer mes, que tiene que ver el día 10 del 7º mes con un nuevo año. La respuesta es, porque el Mesías volverá a poner sus pies en el planeta Tierra en Yom Kippur. Con su regreso se proclamará la libertad para todos los habitantes del mundo. Esto nos enseña también que la base para la eterna libertad es la muerte del Mesías, simbolizado en los sacrificios de Yom Kippur y el perdón y eliminación de los pecados, que es un resultado directo de esa muerte. 11. Tendréis el 50º año como año de jubileo. No sembraréis ni segaréis lo que nazca espontáneamente, ni vendimiaréis sus viñas sin podar. La palabra hebrea que ha sido traducida como jubileo es Yovel. Significa corno de carnero. Las palabras españolas júbilo y jubilación derivan de la palabra hebrea Yovel. Se le da ese nombre porque en la antigüedad se utilizaba un corno de carnero para conducir, en hebreo leovil, los rebaños. Las mismas leyes que aplican sobre el año Shemitah también aplican sobre el año Yovel. La Torá nos enseña que hay 7 cosas que deben suceder en el año de jubileo. Habrá libertad para todos los habitantes de la tierra, según el verso 10. Será un año de jubileo con toques de shofar, verso 10. Cada uno volverá a la posesión original de la tierra según el reparto que se hizo en el tiempo de Yehoshua, verso 10. Cada uno volverá a su familia, como lo vimos en el verso 10. Se refiere al siervo hebreo que tiene la oreja perforada o uno cuyos 6 años de servicio no han terminado desde que fue vendido como siervo. Así que la expresión para siempre en Éxodo 21:6 está limitada con el año de jubileo. El año de jubileo es, por tanto, también una señal del siglo venidero. No se puede sembrar según el verso 11. No se puede cosechar según el verso 11. Y el año será santo según el verso 12. Verso 14. Asimismo, si vendéis algo a vuestro prójimo o compráis algo de la mano de vuestro prójimo, no os hagáis mal uno a otro. El no hacer mal uno a otro se refiere aquí a asuntos monetarios.
Si un vendedor pide un precio muy alto de un producto a un comprador que no conoce el valor del producto, está engañándole. Si cobra más con intención, transgrede este mandamiento de no hacer mal uno a otro. De la misma manera, si un comprador intenta adquirir un producto valioso por un precio bajo, si el vendedor no conoce su verdadero valor, también transgrede este mandamiento. Verso 15. Conforme al número de años después del jubileo, comprarás de tu prójimo y él te venderá conforme al número de años de cosecha. Y en Jeremías 2, verso 7 dice así: Yo os traje a una tierra fértil para que no comierais de su fruto y de sus delicias, pero vinisteis y contaminasteis mi tierra, y de mi heredad hicisteis abominación. Verso 17. Así que no os hagáis mal uno a otro, sino temed a vuestro Elohim, porque yo soy el Todopoderoso vuestro Elohim. No hacer mal uno a otro se refiere en este caso a asuntos verbales. El temor de Elohim evita que uno haga mal a otro por dos razones. Primero, el que teme a Elohim sabe que a cada hombre ha sido creado a su imagen y semejanza y merece ser respetado por ello, no importa cómo sea su conducta. Por el simple hecho de ser un humano, merece respeto y no está permitido engañar a nadie económicamente ni hostigarle verbalmente. El que engaña u hostiga a un ser humano está haciendo daño a la imagen de Elohim. Así que el temor de Elohim hace que tratemos al prójimo con respeto y con amor. Recordemos Hebreos 4:13, allí nos dice: Y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El temor a Elohim hace que una persona no pueda engañar a otra persona en asuntos económicos o de palabras, porque sabe que el Todopoderoso lo ve todo. Él conoce los motivos y los pensamientos de nuestros corazones, y si engañamos a otros, tendremos que dar cuenta delante de Él, que todo lo ve. Daños verbales pueden ser dar la impresión al vendedor de querer comprar un producto cuando no hay intención de hacerlo. Recordar a una persona sus pecados del pasado o los de sus padres. Decir al que está sufriendo que lo está haciendo por causa de sus pecados. Contestar a una pregunta de manera grosera o falsa o engañosa. Y usar apodos ofensivos. Verso 18 nos dice: Cumpliréis pues mis estatutos y guardaréis mis leyes para ejecutarlos, para que habitéis seguros en la tierra. Si se cumplen los mandamientos en la tierra de Israel, habrá seguridad. La inseguridad ciudadana y las amenazas de los pueblos extraños dependen del pecado del pueblo. Así que la mejor forma de combatir contra el terrorismo y los ataques de ejércitos extranjeros es cumplir los mandamientos de la Torá. El problema en Israel hoy en día no es el odio de los vecinos, sino la falta de obediencia a la Torá entre los judíos y los israelitas. Salmo 81, 13, 16. Oh, si mi pueblo me oyera, si Israel anduviera en mis caminos, en un momento yo subyugaría a sus enemigos y volvería mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen al Todopoderoso le fingirían obediencia
y el tiempo de su castigo sería para siempre. Pero yo te alimentaría con lo mejor del trigo y con miel de la peña te saciaría. Verso 19. Entonces la tierra dará su fruto, comeréis hasta que os saciéis y habitaréis en ella con seguridad. En este versículo vemos que hay dos resultados de la obediencia a los mandamientos: satisfacción material y protección sobrenatural. Cuando el pueblo de Israel no guardó los mandamientos acerca de los años de Shemitah y de Yovel, vino la invasión y la deportación babilónica. Verso 20. Pero si decís que vamos a comer el séptimo año si no sembramos ni recogemos nuestras cosechas. Esa es la mente que surge de una mente natural, no de una mente espiritual. ¿Qué vamos a comer? Según las circunstancias naturales habría escasez. El Todopoderoso ha ordenado no sembrar ni guardar las cosechas en casa durante el séptimo año para que el pueblo aprenda a poner su confianza en Él y no en los recursos naturales. El Mesías está dando una enseñanza sobre ese mismo tema. En Mateo 6, 19 al 34, allí nos dice: no os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, y donde ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en el cielo, donde la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. El que pone su confianza en su Padre Celestial no hace esa pregunta: ¿qué comeremos? Porque sabe que si el Todopoderoso ha ordenado algo, Él se hace responsable para cuidar de sus hijos, que le obedecen. Verso 21. Yo entonces os enviaré mi bendición en el sexto año, de modo que producirá fruto para 3 años. Cuando el agricultor toma la decisión por fe de no trabajar en el año Shemitah, el Todopoderoso enviará la bendición de antemano en el sexto año para que dure durante 3 años. Si el agricultor tiene en su mente trabajar durante el séptimo año, el Todopoderoso no enviará la bendición en el sexto año. Vemos aquí que el milagro del sexto año depende de la actitud del agricultor, de sus pensamientos, de su fe. El no trabajar el séptimo año es un asunto de fe y confianza en la providencia divina. Este mandamiento es una prueba para los hijos de Israel para ver si confían en el Todopoderoso o no, para su sostenimiento económico. Recordemos Daniel 9, 24 al 27. Según el libro de Daniel, parece que no hay una ruptura en las semanas de años para dejar lugar a un supuesto año de jubileo. Aquí suelen aparecer algunas discrepancias. 1. Si el año de jubileo cae en el año siguiente al Shemitah cada 49 años, de modo que el ciclo del año de jubileo sea de 49 años. 2. Si hay una ruptura en el cómputo de las semanas de años después de 49 años para que el año de jubileo venga como un paréntesis en el año 50, el año 51 entonces sería el primer año de la siguiente semana de años, de manera que el ciclo del año de jubileo sea de 50 años. Si las 12 tribus no están en la tierra, no se puede celebrar el año de jubileo porque está escrito que
todos los habitantes de la tierra y cada uno de vosotros tendrá que volver a su posesión. Lo vimos en los versos 10 y 13. Así que desde el tiempo de la deportación de las 2,5 tribus ha sido imposible cumplir este mandamiento. Cuando venga el Mesías, Él hará que se cumpla este mandamiento correctamente con la restauración de las 12 tribus en su tierra. No hay ninguna evidencia en las Escrituras de que se haya celebrado el año Yobel alguna vez en la historia de Israel. Sin embargo, hay una referencia en el Talmud que dice que, comillas, Israel contaba 17 jubileos desde el tiempo cuando entraron en la tierra hasta el tiempo cuando salieron. No obstante, contar no es lo mismo que celebrar. ¿Cuántos de esos 17 jubileos fueron verdaderamente guardados? Si las 12 tribus no están en la tierra, no se puede celebrar el año de jubileo, porque está escrito que, comillas, todos los habitantes de la tierra. Lucas 4, 16, 21 nos dice: llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre, entró en la sinagoga el Shabbat y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Yesayahu, y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Todopoderoso está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Adón. En el tiempo del segundo templo se seguía una lectura trianual de la Torá de Moisés en las sinagogas en la tierra de Israel. Es decir, durante 3 años de Shabbat en Shabbat pasaron por la lectura de toda la Torá de Moisés. Después de la lectura de la porción semanal de la Torá, también leían de los profetas la Haftará. Recuerde Hechos 13:15. La lectura de los profetas fue introducida en la sinagoga durante los tiempos de persecución, cuando estaba prohibido leer la Torá de Moisés. Cuando el Mesías estaba participando del servicio de la Torá en esa sinagoga, le llamaron para leer la Haftará correspondiente a esa semana. Antes había habido varias lecturas del texto semanal de la Torá de Moisés y ahora le tocaba terminar con la última lectura del día del profeta Yesayahu. Conforme a la costumbre del ciclo trianual, que el Mesías leyó el texto de la Haftará que correspondía a esa semana. El texto de Isaías 6 del 1 al 2 fue leído en el tercer año de lecturas, en el último Shabbat del 8º mes, alrededor de noviembre, según el anuario humano. La expresión que vemos allí, el año favorable del Todopoderoso, puede ser una referencia al año de Shemitah o de Yobel. Antes de la lectura de Isaías, aquel Shabbat se había leído el texto de la Torá de Deuteronomio 15 a 16, 17, según el ciclo trianual. En ese texto se habla de la ayuda a los pobres, del año Shemitah y de las 3 fiestas anuales. La pregunta surge: si el Mesías estaba ministrando en público en relación con un año de Shemitah, su ministerio consistía en traer de vuelta las ovejas perdidas de la casa de Israel, y eso está relacionado con los años de Shemitah y de Yobel. Recuerde Mateo 15, 24.
Vamos al verso 22 y nos dice: cuando estéis sembrando en el 8º año, todavía podréis comer cosas de la cosecha anterior, comiendo de ellas hasta el 9º año, cuando venga la cosecha. No se está hablando de la cosecha en el 9º año, de lo que se sembró en el 8º año, sino simplemente de la cosecha que va a venir en el 9º año como resultado de la siembra que anteriormente se había hecho en el 9º año agrícola. Lo que está diciendo es que la bendición del 6º año durará incluso hasta el tiempo de la cosecha del 9º año. 23. Además, la tierra no se venderá en forma permanente, pues la tierra es mía, por vosotros, porque vosotros sois forasteros y peregrinos conmigo. La tierra de Israel no pertenece a los hombres, sino al Todopoderoso. Él ha decidido arrendar su tierra a los hijos de Israel. Y en cada año sabático y en cada año de jubileo hay un reconocimiento de este hecho. Israel tiene el derecho de la tierra mientras cumple los mandamientos. Pero si practica la idolatría, perderá el derecho de vivir en la tierra del santo. Segunda de Crónicas 7, 19 al 20 dice así: pero si vosotros os apartáis y abandonáis mis estatutos y mis mandamientos que he puesto delante de vosotros, y vais y servís a otros baales y los adoráis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y echaré de mi presencia esta casa que he consagrado a mi nombre. La convertiré en refrán y escarnio entre los pueblos. ¿Será que esa palabra ya se cumplió? Joel 3 del 1 al 2 nos dice: porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo, cuando yo restaure el bienestar de Yehudá y Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré bajar al valle de Jehoshaphat. Y allí entraré en juicio con ellas a favor de mi pueblo y mi heredad Israel, a quienes ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Ningún ser humano es el verdadero dueño de la tierra de Israel. Nadie tiene el derecho de entregarla a otras naciones, ni dividirla entre judíos y otros y estos y aquellos. Por haber dividido la tierra de Israel vendrá el juicio del Todopoderoso sobre las naciones. Salmo 10, 6 dice: el Todopoderoso es Rey eternamente y para siempre. Las naciones han perecido de su tierra. Verso 25. Si uno de tus hermanos llega a ser tan pobre que tiene que vender parte de su posesión, su pariente más cercano vendrá y redimirá lo que su hermano haya vendido. Esto nos enseña que la pobreza es la única razón válida para poder vender parte del patrimonio en la tierra de Israel, heredado de los padres. Antiguamente un terreno pudo ser redimido, recuperado por el dueño original o por alguno de sus familiares cercanos sin que el comprador pudiera oponerse. Vamos a ver cómo está apareciendo el cuadro en la pantalla. Sí, está bien. Tipo de propiedad vendida en la primera columna izquierda a derecha, tiempo mínimo para recuperarla, tiempo máximo para recuperarla, devolución al dueño original en el año Yobel. Casa en una ciudad amurallada, tiempo para recuperarla de inmediato, tiempo máximo para recuperarla un año después de la venta. Y no hay devolución al dueño original. Tipo de propiedad vendida, una casa en una ciudad abierta, también tiempo mínimo para recuperarla de inmediato,
tiempo máximo indefinido, y si hay devolución al dueño original en el año Yovel. Un campo, tiempo para recuperarlo 2 años productivos después de la venta. Tiempo máximo para recuperarlo indefinido, y si hay devolución al dueño original en el año Yovel. Casa o campo en una ciudad de levitas. Tiempo mínimo para recuperarla inmediatamente, máximo para recuperarla indefinido, y si hay devolución al dueño original en el año Yovel. Bien, cambiando de tema, ahora vamos a hablar de la Tzedaká. Hay 8 niveles de caridad, nos dice la nota en hebreo Tzedaká. Cuando se da con mala gana, este es el nivel más bajo. Cuando se da menos de lo que se puede, pero con alegría. Cuando se da directamente al pobre que lo solicita. Cuando se da directamente al pobre sin que lo solicite. Cuando se da directamente, de modo que el dador no conoce al beneficiario, pero el beneficiario conoce al dador. Cuando se da directamente, de modo que el dador conoce al beneficiario, pero el beneficiario no conoce al dador. Cuando se da indirectamente, de modo que el dador y el beneficiario no se conocen, mediante la contribución a un fondo de ayuda social administrado por personas responsables. Cuando el dador mantiene a una persona antes de que empobrezca, dándole una ayuda importante de manera digna con un préstamo, asesorando o educación, para poder encontrar empleo o establecer una empresa para que no dependa de la ayuda de otros. Capítulo 25, versos 36 al 37, allí nos dice: no tomes interés y usura de él, mas teme a tu Elohim para que tu hermano viva contigo. No le darás tu dinero a interés ni tus víveres a ganancia. Está prohibido dar dinero o alimentos a interés a un hermano, entiéndase como un paisano, a alguien de nuestra misma congregación, nacionalidad, excepto cuando el hermano tome algo prestado para hacer negocios con él y sacar beneficio de él. En tal caso no se trata de una ayuda social, sino de inversiones financieras para las cuales este mandamiento no aplica. Verso 39. Y si un hermano tuyo llega a ser tan pobre para contigo que se vende a ti, no lo someterás a trabajo de esclavo. Está prohibido humillar a un paisano hermano israelita pobre, especialmente si se ha vendido como esclavo. En este caso no puede ser tratado como un esclavo, sino como si fuera un obrero bajo contrato. Inclusive si hay solamente una cama, el dueño está obligado a dormir en el suelo y dejar que el siervo duerma en la cama. Hay un trato especial. 40. Estará contigo como jornalero, como si fuera un peregrino. Él servirá contigo hasta el año de jubileo. Todos los siervos hebreos salen libres en el año de jubileo. Los siervos de las demás naciones no salen libres en el año de jubileo, sino son propiedad permanente de los hebreos, tanto ellos como sus hijos. Verso 41 nos dice: entonces saldrá libre de ti él y sus hijos con él, y volverá a su familia para que pueda regresar a la propiedad de sus padres. El amo de un siervo hebreo está obligado a mantener también a la familia del siervo, porque ellos son mis siervos, los cuales saqué de la tierra de Egipto. No serán vendidos en venta de esclavos. Como los hijos de Israel son los siervos del Todopoderoso, no podrán ser tratados como esclavos.
como cuando estaban en Egipto. Además, el pacto de pertenencia al Todopoderoso va por encima de cualquier contrato de esclavitud que pueda tener un hebreo. Ser vendido en venta de esclavos implicaría ser anunciado como un objeto o un animal en un mercado público. 47 al 48. Si aumentan los bienes del forastero o del peregrino que está contigo, y si empobrece tu hermano que está con él, y se vende al forastero que mora contigo, o se vende a los descendientes de la familia de un forastero, él tendrá derecho de redención después de ser vendido. Uno de sus hermanos podrá redimirlo. Este texto nos enseña que cuando el primer hombre cayó en desgracia y se vendió a la serpiente antigua, un hermano suyo podría redimirlo. ¿Quién es ese hermano del hombre que podrá redimirlo de la esclavitud del pecado y de la muerte? Salmo 49, 7 al 9. Nadie en manera alguna puede redimir a su hermano ni dar a Elohim rescate por él, porque la redención de su alma es muy costosa y debe abandonar el intento para siempre, para que viva eternamente, para que no vea corrupción. Job 19, 25 al 26. Yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo, y después de deshecha mi piel, aún en mi carne veré a Elohim. Hebreos 2, 11 al 15 nos dice: por tanto, el que santifica como los que son santificados son todos de uno, por lo que no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te cantaré himnos. Y otra vez, yo en él confiaré. Y otra vez, he aquí, yo y los hijos de Elohim me ha dado. Así que, por cuenta de los hijos participan de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, del adversario, y librar a los que por el temor de la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Pasamos ahora al capítulo 26. Nos dice el verso 1 lo siguiente: no os hagáis ídolos, ni os levantéis imagen tallada, ni pilares, ni pondréis en vuestra tierra piedra grabada para inclinaros sobre ella, porque yo soy el Todopoderoso vuestro Elohim. La palabra hebrea que ha sido traducida como grabada es maskit. Esta palabra implica cubrir, lo mismo que en Éxodo 33, 22. Entonces la prohibición será contra hacer mosaicos de piedras que cubren el suelo para inclinarse sobre ellos. Esta práctica fue común en la antigüedad en los templos sagrados, en los templos paganos, donde se inclinaban sobre suelos de piedra de mosaico con diseños idolátricos. Por lo tanto, los rabinos enseñan que para que el israelita no tenga semejante a un idólatra comportamientos, no puede inclinarse, ni siquiera ante el Todopoderoso sobre un suelo de piedra, excepto en el templo. Cuando el pueblo judío se inclina ante el Todopoderoso en Yom Kippur, es costumbre poner una alfombra o algo semejante para no postrarse directamente sobre el suelo de la sinagoga, aunque no sea de piedra. Capítulo 26, verso 3 nos dice: si andáis en mis estatutos y guardáis mis mandamientos para ponerlos por obra.
La palabra hebrea que ha sido traducida como mis estatutos es jukotai. Como ya hemos visto, un mandamiento que es denominado juk es un tipo de mandamiento que aparentemente no tiene una explicación lógica y entendible a primera vista. Ese es el tipo de mandamiento más difícil para el ser humano porque no solamente tiene que esforzarse para cumplirlo, sino también tiene que librar una batalla en su mente a la hora para obedecerlo. Como no entiende bien la razón por la que tiene que cumplir ese mandamiento, la mente natural tiende a rebelarse y a despreciar el juk. Por esa razón, la mente que no haya sido transformada por la Torá no ayudará al hombre a poner por obra los mandamientos de carácter juk. Verso 4. Yo os daré vuestras lluvias en su tiempo, y la tierra dará sus productos, y los árboles del campo darán su fruto. El primer resultado de la obediencia es que habrá lluvias desde el cielo en su tiempo. La lluvia en la tierra de Israel es muy importante. Si no hay lluvia, no hay alimentos. Si no hay alimentos, hay hambre y muerte. Así que la bendición de la lluvia es fundamental para la vida en la tierra de Israel. Aquí habla de la lluvia en su tiempo. Las lluvias principales en Israel caen en el otoño y en la primavera. Viene la lluvia temprana y luego viene la lluvia tardía. La lluvia temprana es la más fuerte. Prepara la tierra para la siembra. La lluvia tardía es menos fuerte, pero más importante porque ayuda entonces a los productos a madurar correctamente. Esas dos lluvias son las principales en la tierra del Todopoderoso. Deuteronomio 11:14 nos dice: Él dará a vuestra tierra la lluvia a su tiempo, lluvia temprana y lluvia tardía, para que recojas tu grano, tu mosto y tu aceite. En Joel 2:2 dice lo siguiente: Hijos de Sión, regocijaos y alegraos en el Todopoderoso vuestro Elohim, porque Él os ha dado la lluvia temprana justa y ha hecho descender para vosotros la lluvia temprana y la tardía, como en el principio. Jacobo 5:7 nos dice: Por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Mesías. Mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Capítulo 26, verso 9 nos dice: Me volveré hacia vosotros, y os haré fecundos, y os multiplicaré, y estableceré mi pacto con vosotros. Y Jeremías 31:31 es el pacto renovado que el Todopoderoso establecería y que nunca podrá ser quebrantado. Nos dice una parte del texto lo siguiente: He aquí vienen días, declara el Todopoderoso, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Jehudá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que se los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Todopoderoso, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Todopoderoso. Pondré mi Torah dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Y continúa el texto. Capítulo 26, 14 al 15, allí nos dice: Pero si no me escucháis, si no hacéis todos estos mandamientos, si despreciáis mis estatutos, y si aborrece vuestra alma
mis ordenanzas para no cumplir todos mis mandamientos, para quebrantar mi pacto. Este texto habla de las consecuencias de la desobediencia al pacto. Como hay un pacto entre el Todopoderoso e Israel, hay condiciones y hay consecuencias para la convivencia entre ambos. La condición para poder permanecer en el pacto y obtener los beneficios del pacto es la obediencia a los mandamientos. Las consecuencias de la obediencia son las bendiciones y las consecuencias de la desobediencia son las maldiciones. Verso 18. Y si aún con todas estas cosas no me obedecéis, entonces os castigaré 7 veces por vuestros pecados. Yo por mi parte os haré esto. Pondré sobre vosotros terror súbito, consunción, fiebre que consuman los ojos y hagan languidecer el alma. Referencia a Hebreos 11, 5, 11. Consunción es una enfermedad que consume la carne después de haberla hinchado. La palabra hebrea que ha sido traducida como castigaré es yazar. Significa corregir, disciplinar, sufrir. Este texto nos enseña que el Todopoderoso manda estos sufrimientos con el fin de producir teshuvá, arrepentimiento, en el pueblo para que le obedezca. Es el mismo propósito que un padre tiene cuando corrige a su hijo para que aprenda a comportarse correctamente. Verso 23. Y si con estas cosas no os enmendáis ante mí, sino que procedéis con hostilidad contra mí. La misma palabra yazar que aparece en el versículo 18 aparece también en este versículo. Aquí fue traducida como enmendáis. En otro texto aparece como fuereis corregidos. La misma palabra también aparece en el versículo 28. Esto nos enseña que el propósito de estas maldiciones no es tanto como castigar, condenar o rechazar a los desobedientes del pueblo del Todopoderoso, sino corregirlos para que se vuelvan de sus malos caminos hacia su Padre Celestial y obedezcan la Torah. 24. Entonces yo procederé con hostilidad contra vosotros, y yo mismo os heriré 7 veces por vuestros pecados. El Padre Celestial va aumentando la severidad de la corrección cada vez más si el pueblo se obstina a pecar. Esto es un ejemplo para aquellos padres que tienen hijos rebeldes. Si la rebeldía no es corregida en el hijo, hay que ir aumentando las medidas de corrección hasta que haya una humillación en el hijo. Cuanto más temprano se haga esto en el hijo, más fácil es dominar su rebeldía. Así como el Todopoderoso educa a sus hijos, así nosotros educamos a nuestros hijos. Pasamos al capítulo 27, verso 2, y nos dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando un hombre pronuncia un voto sobre la evaluación de almas al Todopoderoso. Después del capítulo largo que habla de las calamidades que sobrevendrán sobre los hijos de Israel por causa del desprecio hacia los mandamientos, ahora vienen unas instrucciones sobre votos. Cuando los hijos de Israel estén en situaciones de mucha angustia, varios de ellos querrán hacer votos de entrega al Todopoderoso. Es más fácil ser devoto al Eterno estando en problemas que cuando las cosas van bien. El hombre tiene a olvidarse del Todopoderoso cuando su estómago está lleno. Verso 30.
Todo el diezmo de la tierra, de la semilla de la tierra o del fruto del árbol es del Todopoderoso. Es cosa consagrada al Todopoderoso. Esta es la primera vez que se menciona la entrega del diezmo como un mandamiento directo. Sin embargo, el diezmo es un principio que viene desde el inicio de la creación, cuando el hombre no podía comer de todos los árboles que trabajaba. Parte del trabajo no se come, sino se entrega al Todopoderoso. Este texto nos muestra que el diezmo realmente pertenece al Todopoderoso. No es que el hombre entregue el diezmo como una ofrenda, sino simplemente le da al Todopoderoso lo que es suyo. Este texto nos enseña que el diezmo es de todo el producto de la tierra, pertenece al Todopoderoso. Esto no significa que hay que dar el diezmo de todo lo que hay en el campo, sino de todo lo que el dueño cosecha de su campo o de sus árboles. El diezmo se da de lo que se trae al almacén de la casa. Verso 32. Todo diezmo del ganado o del rebaño, o sea, de todo lo que pasa debajo del cayado, la 10ª cabeza será cosa consagrada al Todopoderoso. El diezmo también se entrega de los animales. El diezmo de los animales es apartado una vez al año para ser llevado a Jerusalén y ser ofrecido en el altar. Solo se entrega la sangre y las partes designadas para el sacrificio, pero la parte es comida por el dueño y la familia. Concluimos este breve resumen con comentarios de 2 porciones. Bejar, que significa montaña, y Bejucotai. Con este verso de Mateo 23, allí nos dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo o del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la Torá, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Estas son las cosas que debías haber hecho sin descuidar aquellas. El Mesías está enseñando que llegamos a ser como los fariseos cuando damos diezmo de hortalizas de poca producción o de otros productos que no están establecidos en la Torá para el pueblo de Israel. Bien, con ese comentario concluimos este breve resumen de esta porción dual. Le damos todo agradecimiento al Todopoderoso de Israel por habernos permitido la vida hasta este momento. Grande y maravillosa es su misericordia y renovada día por día. Para el Todopoderoso de Israel, toda alabanza y adoración por los méritos del Mesías. Amén. Shalom.